En este vídeo vamos a presentarles la forma de aplicar primeros auxilios psicológicos a niños de entre 6 y 9 años. Esta época se caracteriza por una mayor madurez cognitiva. Esta mayor madurez hace que puedan entender muchas cosas que un niño de menor edad, por ejemplo de 3 o 4 años, no entiende. Pero es importante que sepamos que la madurez todavía no es la de un adulto y que por lo tanto en este periodo de entiendo más pero no lo entiendo todo, los niños son especialmente vulnerables a tener informaciones malentendidas, a fantasear, a quedarse con un retazo que alguien explicó y unirlo a otro retazo y construirse una imagen de lo que ocurre que no corresponde en absoluto a la realidad. Pero a su vez, a esta edad los niños son muy receptivos y captan las incongruencias. Si a los 2 o 3 años es relativamente fácil tranquilizar a un niño pequeño, porque el niño pequeño con nuestra actitud, con nuestro lenguaje no verbal, nos creerá más fácilmente, a mayor edad lo que nos va a ocurrir es que el niño captará dónde somos incongruentes, dónde le decimos que no pasa nada, pero nos conducimos como si lo que pasara es muy grave. ¿Cómo es el concepto de la muerte entre los 6 y los 9 años? Bien, la mayoría de niños a esta edad ya han entendido que las muertes ocurren y además han entendido que son irreversibles, que la persona o el animal que muere no va a volver. Por lo tanto, pueden comprender con bastante exactitud que la muerte que afecta a todos es un proceso sin vuelta atrás. Lo que todavía no tienen es conciencia de que ellos sí también van a morir un día. Pero sí aparece la idea de que los seres que les rodean probablemente fallezcan. Y esta es la edad en la que los niños, cuando tienen contacto con la muerte, empiezan a preocuparse mucho por si ¿tu mamá vas a morir también? ¿Papá, tú también te vas a morir? Y esto nos planteará una dificultad añadida a la gestión del incidente crítico que estemos viviendo con nuestros niños en nuestra familia. ¿Cómo les afecta un incidente crítico, ya sea con una muerte o sin una muerte, pero con un momento de estrés alto, a los niños de entre 6 y 9 años? Bien, por un lado, les genera importantes cambios conductuales. Por ejemplo, pueden perder la autonomía que ya habían ganado, pueden estar agitados y pueden estar extraordinariamente irritables. Si eso ocurre, deberemos entender que son las reacciones habituales a un suceso que es no habitual, que es extraordinario y que nos tiene a todos, a niños y adultos, asustados y estresados. También podremos observar muy posiblemente cambios en los patrones de comunicación habituales de los niños. O bien porque un niño o una niña comunicativos de repente se sumergen en un silencio que es poco habitual en él y observamos que se retrae y no quiere hablar. O bien por lo contrario, porque lo que ha ocurrido le ocupa y constantemente demanda hablar y tener información sobre lo ocurrido. Y si bien una cierta información es importante dentro de la gestión del incidente crítico y forma parte de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, si la demanda es exagerada deberemos también reconducirla para tratar de darle el lugar adecuado, que es una cierta información pero no una sobreinformación. Muy habitual es que tras un incidente crítico aparezca miedo generalizado. Miedo a estar solo, miedo a ir a lugares que conocemos o a lugares desconocidos y sobre todo miedo a separarse de los cuidadores principales que habitualmente son el padre y la madre, pero que también pueden ser otras personas. Estos últimos miedos se relacionan con lo que acabamos de comentar. Dada la conciencia de que todos los seres vivos mueren, el niño que ha entrado en contacto con el peligro de muerte o con la muerte en sí, empieza a tomar conciencia de que puede perder las personas que le importan y por eso aumentan estos miedos. Deberemos atender estos miedos
pero deberemos también saberlos dimensionar en el sentido de no dejar que condicionen el comportamiento del niño, porque si le damos demasiado protagonismo, de alguna forma le estamos confirmando al niño que esos miedos son justificados. Podremos ver también, de forma ya muy similar a lo que ocurre con los adultos, pensamientos reiterados sobre lo que ha ocurrido. Es decir, un niño, una niña que constantemente recuerda, incluso a veces actúa lo que ha ocurrido, la destrucción de la casa, el accidente de coche o la muerte de un ser querido. Dentro de las primeras 4 a 6 semanas, este tipo de reacciones son absolutamente comprensibles, adaptativas y le ayudan al niño a procesar lo ocurrido. Si se prolongan mucho más, quizás sí que deberíamos entonces pedir ayuda o consultar a un profesional. Y por último, es bastante frecuente observar que los niños de estas edades tengan alteraciones del sueño tras un incidente crítico. Habitualmente estas alteraciones son pesadillas y dificultades para ir a dormir, pero en algún caso aislado podemos también observar cierta hipersomnia, es decir, dormir más de lo que el niño hacía en un inicio. ¿Cuáles son los pasos a aplicar en los primeros auxilios psicológicos de los niños de esta edad? Bien, son los mismos que ustedes han visto ya en vídeos previos. Contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Vamos a tratar ahora de poderles dar ejemplos y procedimientos con los que podemos ejecutar estas tareas con los niños a esta edad. Empecemos por cómo podemos contener las emociones de los niños tras un incidente crítico. Lo importante es tratar de evitar que las emociones, los miedos, las sensaciones del niño, de la niña se desborden. ¿Y eso cómo podemos lograrlo? Bien, vamos a tratar de crear un ambiente tranquilo y relajado. Vamos a recoger y poner nombre a todas las emociones del niño. Por ejemplo, veo que estás asustado, veo que tienes miedo, veo que estás triste, pero vamos a tratar de apelar siempre a algún pensamiento que pueda tranquilizar esta emoción. Veo que estás asustado, pero date cuenta que aquí estás seguro, que papá y mamá te están protegiendo. Es decir, convertir las emociones intensas en pensamientos tranquilizadores. El segundo paso, como usted recordará, es calmar al niño o la niña afectado por un incidente crítico. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bien, vamos a tratar de hablar en voz pausada, vamos a tratar de conducirnos con la mayor tranquilidad posible, que probablemente no sea completa, pero intentaremos bajar nuestro tono de activación. Intentaremos recordarle al niño que esta situación es similar a otra que ya vivió antes y en la que pudo superar los miedos. Por ejemplo, ¿te acuerdas aquella vez que te caíste y fuiste al hospital y te tuvieron que coser? Y tenías mucho miedo y llorabas mucho, pero luego te fuiste calmando, la doctora te ayudó a que estuvieras más tranquila. Bueno, pues esto que nos está pasando hoy es similar a aquella vez y verás cómo ahora estás muy preocupado, pero luego te irás pudiendo tranquilizar. El recurso a situaciones previas vividas a los niños les ayuda, como a los adultos, a activar sus propios mecanismos de afrontamiento y esto es altamente positivo. Y una cosa que no haremos nunca en esta fase es decirle al niño que si se calma todo irá mejor. Y no lo haremos porque posiblemente no sea verdad. Si un niño, una niña acaba de perder, por ejemplo, a su madre, por mucho que se calme la situación no va a mejorar. Por lo tanto, le vamos a decir que nosotros estamos ahí para ayudarle, a calmarle y para ayudarle a que las cosas vayan lo mejor posible. Hechos estos dos pasos, es decir, la contención y calmar, pasamos a informar. Es importante el orden. No vamos a informar al niño mientras no está calmado. En el paso de informar tenemos que, con palabras que pueda entender y teniendo en cuenta eso que comentábamos antes, de que a esta edad
muchas veces que parece que entienden casi todo, pero hay que asegurarse de que no malinterpreten ciertas informaciones porque su nivel cognitivo todavía no es el de un adulto, con esas palabras sencillas habrá que explicar lo que ha ocurrido. Cuanto más fácil, corta y simple sea una explicación, más seguridad le dará a un niño o una niña. Por ejemplo, bien, tú sabes que esta mañana papá fue a trabajar y que fue en coche. Pues a media mañana nos ha llamado la policía y nos ha dicho que papá ha tenido un accidente. A continuación el niño preguntará evidentemente si papá está bien o mal y le tendremos que contestar que no, que papá está en el hospital y los médicos están diciendo que está grave, o la información que haya que dar. Cuantos más rodeos, cuantos más circunloquios demos a una información, más difícil y amenazante se hace para un niño. Así que es bueno que tratemos de ser simples, aunque a nosotros, como adultos, nos asuste lo que tenemos que decirle al niño. Si la noticia es mala, no será fácil hacerlo, pero poner muchas palabras y palabras complicadas no le ayuda al niño al que estamos informando. El siguiente paso es normalizar. Es decir, deberemos autorizar al niño a que sienta lo que en ese momento le surge. Rabia, miedo, tristeza, incredulidad. Y vamos a normalizar todas sus emociones. Igual que en edades más tempranas, una parte importantísima de nuestra intervención aquí aplicando primeros auxilios psicológicos es poner palabras a las emociones que el niño tiene. Una vez hemos conseguido poner palabras, podremos decirle que eso que ocurre es absolutamente lógico dado el incidente que está viviendo y que posiblemente con el paso de las horas y los días esas emociones se irán transformando en otras. Es muy importante que usted no le diga al niño o a la niña que las emociones van a mejorar, porque es altamente posible que si lo que ha pasado es muy grave, las emociones no van a mejorar, se van a transformar. En este sentido, yo recalco que es especialmente importante poderle decir al niño o la niña que vamos a estar allí para ayudarle y que seguro que le podemos prometer que dentro de unos días no estará tan asustado como ahora, pero quizás sí esté triste. Y en el último paso, lo que nos queda por hacer es consolar a ese niño que seguramente está viviendo o está dándose cuenta de que está viviendo una pérdida y esa pérdida está empezando a llegar a su percepción racional, sea la pérdida de una seguridad, sea la pérdida de objetos o sea la pérdida de una persona. Ese proceso de darse cuenta de lo que ha ocurrido es un proceso paulatino y nuestro consuelo tiene que estar presente durante mucho tiempo. Pero es importante concluir siempre el relato con la promesa de que estaremos allí para ayudarle a sentirse lo mejor posible. Por reiterado, no dejo de subrayarlo de nuevo. No le diga que se va a sentir bien. Dígale que va a estar allí para que se sienta lo mejor posible. Finalizaremos el vídeo, como los anteriores, con dos advertencias. La primera, que cada niño hace su proceso, tiene sus características y tiene sus tiempos. Y cada situación y cada familia es distinta. Por lo tanto, caben muchas reacciones posibles, muchas formas de reaccionar posibles y la mayoría, seguramente, aunque sean duras, serán absolutamente adaptativas. Solo hace falta que usted, si ve alguna reacción de su hijo, de su hija o de los niños con los que está trabajando y a los que ha aplicado primeros auxilios psicológicos, no responde al patrón de lo que hemos estado describiendo, solicite orientación. Posiblemente no necesite una terapia, posiblemente necesite una idea de cómo afrontar mejor, cómo explicar mejor, cómo normalizar, algún input, alguna aportación que le permita tanto al adulto como al niño manejarse mejor con la situación. Pero no se quede con dudas. Si usted aplica primeros auxilios psicológicos, anime a las personas a pedir orientación.
Si usted es familiar y lo está aplicando en su propia familia, le recomiendo lo mismo. Si tiene dudas, pregunte, porque cuanto más tranquilo y más sereno esté usted, más ayudará a los niños de esta edad.